Bueno, empezamos. Estamos hoy en el gran día de la Pascua, el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no podríamos resucitar tampoco nosotros. Y todo el misterio de Dios pues quedaría totalmente alejado de nosotros. Bien, estamos el 30 de marzo del 97, testigo de la resurrección. Vamos a ver cómo mientras la muerte de Cristo la ve todo el mundo, la resurrección no la ve nadie. Y ahora todos los que Jesús se les hace presente, empezando primero por su madre, tienen que convertirse en testigos de esta resurrección. Y nosotros, pues nosotros no tenemos todos los días la Eucaristía y recibimos realmente a Jesucristo ahí. ¿Cómo podemos decir que no hemos visto si está resucitado? Bueno, nos convierte a todos en testigos de su resurrección. Aquí en este mensaje la Virgen nos dice cosas muy interesantes desde el punto de vista teológico. Vamos a escucharlo. Testigo de la resurrección. Vivid junto a vuestra Madre Celestial el gozo profundo de este día de Pascua. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Es que Cristo es primero nuestro Dios, también es nuestro hermano mayor, también es nuestro único Redentor y Salvador. Jesucristo no es una figura decorativa que podamos prescindir de ella en nuestra vida. Por medio de Él han sido creadas todas las cosas, hemos sido creados también nosotros, a su imagen y semejanza. No a la imagen y semejanza de Adán, sino al revés, Adán a imagen y semejanza de Jesús. Y por tanto, todos a imagen y semejanza de Jesús. Por eso su resurrección para nosotros es un motivo de un gozo profundo. No simplemente de una alegría, el gozo es todavía una alegría mucho más fuerte, es un gozo. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Nos llama la atención cómo aquellos apóstoles que estuvieron con Jesús, que vieron que era un personaje importantísimo, que qué bien hacía todo, cómo hablaba, y sin embargo aquella muerte de Jesús les había dejado totalmente desconcertados. Nadie creyó en su resurrección. Y por eso el Señor les va a permitir a todos, primero que vean el sepulcro vacío. ¿Qué ha pasado con el sepulcro vacío? Y del sepulcro vacío viene después el encuentro de Cristo con sus discípulos, a los cuales va a convertir en testigos de su resurrección. Porque ahora creer o no creer va a ser una cuestión de fe. Dios no te va a imponer la fe, te la va a regalar, pero tú la aceptarás o no. Te convertirás en testigo, sí o no. Será una decisión tuya. No será nada impuesto por el Señor. Pero la Virgen nos invita a este gozo profundo. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Y si nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo decía hoy San Pablo en la carta a los Colosenses, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Pero ha resucitado para que resucitemos con Él todos los que creamos en Él. Ahora la Virgen va a explicar la aparición de su Hijo a ella. Que cuando Jesús, en la luz de su cuerpo glorioso, se me apareció en todo su divino esplendor,
Y como hijo se inclinó para cerrar todas las heridas de mi dolor materno, mi corazón se sumergió en la plenitud de la alegría pascual. Claro, esto así se le apareció a Jesús. Dice, cuando Jesús, en la luz de su cuerpo glorioso, el mismo cuerpo pero totalmente transformado, también nosotros, nuestro cuerpo, será al final de todo transformado y se unirá a nuestro alma. En la luz de su cuerpo glorioso, se me apareció en todo su divino esplendor. Y también como hijo que era, pues vino a consolar a su madre, que había sufrido tanto. Y como hijo se inclinó para cerrar todas las heridas de mi dolor materno, porque si alguien sufrió la muerte de Cristo fue su madre, pues realmente fuerte. Por eso ha querido recoger Dios este dolor y hacerlo también redentor, corredentora, es decir, redentora con el Redentor, a través de su dolor. Mi corazón se sumergió en la plenitud de la alegría pascual. Por eso sabemos que, y nos lo ha dicho ella, que adelantó Dios Padre la resurrección de su Hijo para consolar el dolor de su madre. Teóricamente tendría que estar resucitando Jesús, pues a los 3 días, pues en el momento de más o menos 6, 7, 8 de la tarde, de la noche. No. Sería entre las 2, las 3, más o menos, de la madrugada, para consolar a su madre y dar el motivo ya de esta esperanza tan grande que la madre tenía. Cristo ha resucitado y Cristo vive ahora para siempre. Es el motivo del gozo. Cristo ha resucitado, pero es que ahora vive para siempre. Ahora no es igual que Lázaro, que resucitó para volver a morir otra vez. Jesús ya no muere más. Y yo me convertí en el primer y silencioso testigo de su resurrección. Y nos llama la atención que en los distintos evangelios no se habla de la aparición de Jesús a su madre. Es lógico que haya sido la primera, porque era la que más había sufrido, la que más había esperado este momento. Los demás no lo habían esperado. Habían dicho, se acabó todo. Los de Maús ya se habían ido para su tierra. Habían dejado ya el grupo de los discípulos. Por tanto, me convertí en el primer y silencioso testigo de su resurrección. El primer testigo porque Jesús quiso participar a su madre, antes que a nadie, la primicia de esta alegría pascual. Además era lógico. Era su madre. Soy, sin embargo, testigo silencioso, porque la misión de anunciar al mundo este estupendo y divino prodigio fue confiada primero a las piadosas mujeres y después a los discípulos. Este primer anuncio se dio a través de las mujeres y a través de los primeros apóstoles, primeros discípulos. Soy testigo de la resurrección porque mi misión fue la de sostener y hacer crecer la fe de aquellos que habían creído en él. Sin embargo, no le hicieron mucho caso. Pero ahora que han visto el sepulcro vacío, que se ha parecido a él, ahora sí ya lo creen. Y ahora la Virgen María empieza a tener pues, un sostén espiritual muy fuerte en la primera comunidad cristiana, igual que lo es ahora con nosotros.
Mi misión fue la de sostener y hacer crecer la fe de aquellos que habían creído en él. Di nueva valentía a los que pensaban que todo había acabado ya. Ella, no ha acabado. No ha acabado. Mi hijo resucitará. Esto continuamente durante todo el sábado. Mi hijo resucitará. Por eso dice, di nueva valentía a los que pensaban que todo había acabado ya. Primer punto, ¿eh? Segundo punto, pedí a las piadosas mujeres que fueran solícitas, que fueran rápidas al sepulcro, que yo sabía ya vacío. Claro, nos imaginamos cómo le invitarían Magdalena y las tres Marías, invitarían a la Virgen, vamos a embalsamar bien el cuerpo de Jesús, que no ha quedado bien el viernes, lo tuvimos que hacer a toda prisa, porque ya no se podía trabajar más, vamos a embalsamar el cuerpo del Señor. Y la Virgen dice, pedí a las piadosas mujeres que fueran solícitas al sepulcro que yo ya sabía vacío. Esto, por eso nos llama la atención. ¿Por qué no fue la Virgen María? ¿No? ¿Y por qué? Porque Jesús le va a poner a todos los discípulos como un regaño el sepulcro vacío. No habían creído en su resurrección. La Virgen sí. Y ahora van a ver. Y Pedro todavía vuelve sin creer que ha resucitado, sin creerlo. Se lo han robado. ¿Dónde lo habrán puesto? Por eso todos aquellos que han dicho que los discípulos se inventaron la resurrección de Jesús, porque bueno, dice, ¿y ahora qué hacemos? Se ha muerto el maestro, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos cada uno a casa o inventamos que ha resucitado? Y así seguimos nosotros con esto. Bueno, pues esto lo dicen algunos, cabeza calientes, claro. Pero no ha sido ni uno ni dos, ¿eh? Ya lo veremos como la Virgen se queja de ello. Confirmé la fe de los apóstoles diciendo cómo Jesús se había manifestado a mí en primer lugar en el esplendor de su gloria divina, pero tampoco le creyeron. Tampoco le creyeron. Los evangelios no hablaron de esto porque mi misión de madre es la de ser testigo silencioso de la resurrección. Ella sí, pero los apóstoles no. Es la de ser testigo silencioso de la resurrección. Del mismo modo que fui presencia silenciosa de la palabra por él anunciada durante los años de su vida pública, asimismo debía ser todavía presencia silenciosa de la palabra, con mayúscula, que es Jesús, que ahora había de ser proclamada por la Iglesia. Pero ha sido confiada a la Madre el gozoso encargo de testimoniar en la vida que mi Hijo Jesucristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre Celestial, la gloria del paraíso. Esto sí lo dijo bien claro a los discípulos y a la primitiva Iglesia. Y de ahí salió la fe de los discípulos también en el credo. Tengo testigo silencioso, pero a mí se me han confiado por Dios Padre el gozoso encargo de testimoniar en la vida que mi Hijo Jesucristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre Celestial en la gloria del paraíso. Hoy en vuestro tiempo, soy testigo de la resurrección.
Lo fue al principio, lo es hoy también. En estos tiempos en los que es negado y puesto en duda por muchos el hecho histórico de su resurrección, y nos decía la Virgen en un mensaje, la resurrección es el acontecimiento histórico más, no solo el más importante, sino el más cierto, porque si Cristo no hubiera resucitado, aquí no estábamos nadie. Eso lo dice la Virgen, ¿eh? En estos tiempos en los que es negado y puesto en duda por muchos el hecho histórico de su resurrección, sobre todo dentro de la teología protestante, de Bultmann, de Barth también. Yo os encargo a vosotros, mis predilectos, y a todos los que nos hemos consagrado a la Virgen María, nos encarga la Virgen María a anunciar con fuerza y testimoniar con valentía el maravilloso acontecimiento de Cristo resucitado, que para eso a Jesucristo se nos ha aparecido a nosotros. Y se nos ha aparecido en la Eucaristía. Venimos a comulgar el cuerpo vivo y resucitado de Cristo. A Cristo vivo y resucitado en su cuerpo. Pero nos toca ser testigo. Porque el que crea no se le va a forzar a creer. Se le va a iluminar al Espíritu Santo, su inteligencia, para que él valientemente y libremente acepte o no acepte esta realidad. Se acerque o no se acerque a vivir el encuentro con Cristo. No se impone la fe. La fe es un regalo que se acepta o no. Y hoy también hay tantísima gente, pues que, digamos, hasta que no niegan la resurrección de Cristo, pero les da igual que haya resucitado o no. Viven como si Dios no sirviera nada en su vida. Como si este acontecimiento no les dijera nada en su existencia. En estos tiempos en los que he negado y puesto en duda por muchos el hecho histórico de su resurrección, yo os encargo a vosotros, mis predilectos e hijos a mí consagrados, anunciar con fuerza y testimoniar con valentía el maravilloso acontecimiento de Cristo resucitado, el más importante de toda la historia. Si no hubiera resucitado, no estábamos aquí nadie. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe. Vana sería vuestra fe. Lo dice San Pablo a los colosenses y a los romanos, capítulo 8. Si Cristo no hubiese resucitado, sería inútil el anuncio del Evangelio. Porque si Él no ha sido capaz de vencer la muerte, ¿cómo va a vencer la muerte nuestra? Si Él quedó en el sepulcro, entonces, si Cristo no hubiese resucitado, no habría razón para creer todavía en la verdad de su palabra. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría razón para creer todavía en la verdad de su palabra. Cristo resucitó por ser Dios. Cristo resucitó porque lo había predicho. ¿Cuántas veces se lo habría dicho a los discípulos? Hay 3 anuncios solemnes de su pasión y de su resurrección. ¿Y cuántas otras veces se lo explicaría? Pero los discípulos no lo creyeron. Cuando aquellos 3 discípulos en el monte Tabor le ven transfigurado como Dios, de poco le sirvió. Cristo resucitó
y se apareció a los testigos elegidos de antemano por él en el esplendor divino de su gloria. Claro, Cristo resucitó y se apareció a los testigos elegidos de antemano por él. Por eso hemos dicho, la muerte de Cristo la vio todo el mundo, la resurrección ninguno. Y ahora, y se apareció a los testigos elegidos por él de antemano. Y a nosotros nos ha elegido también. Hoy, que tenemos la satisfacción de acercarnos todos los días a recibirle la comunión, le recibimos vivo y resucitado. El mismo que resucitó ahora es el que recibimos nosotros en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo lo asimila, y así Dios permite seguir encarnado en nuestra historia, y Jesús nos diviniza. Mientras tanto, va realizando esta obra que culminará pues, cuando nos lleve a vivir con Él toda la eternidad. Cristo resucitó y se manifestó, en primer lugar, a su madre. Yo lo contemplé más esplendoroso que el sol, más blanco que la nieve, y su belleza divina se imprimió de tal manera en mi vida que desde aquel momento comencé a vivir el paraíso en esta tierra. ¿Cómo sería aquella aparición de Jesús? En la plenitud de su divinidad, pero con su cuerpo ya totalmente transformado. Yo comencé, dice la Virgen, a vivir el paraíso en esta tierra. Por esto, sobre todo en estos días vuestros, os invito a todos mis predilectos a anunciar con valentía su muerte, a proclamar con fuerza su resurrección y a esperar con certeza su venida en gloria. Claro, estas últimas palabras de la Virgen María son muy importantes, porque son las que nosotros rezamos todos los días inmediatamente después de la consagración. Cuando dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, o hasta que el Señor vuelva. Bueno, pues aquí dice, os invito a todos mis predilectos e hijos consagrados a anunciar con valentía su muerte, a proclamar con fuerza su resurrección y a esperar con certeza su venida en gloria. Como veis, el mensaje nos ha explicado claramente la importancia de la resurrección. Ha resucitado Jesús, resucitaremos con él todos los que creamos en él. El problema son los que no creen en él. Pero nosotros sí, porque él no nos engaña, su promesa la realizará. Y nosotros vamos adelante con la confianza puesta totalmente en él. Alimentada por la presencia de nuestra Madre y dando pasos cada vez más cercanos a ese encuentro definitivo con él en el cielo. Ave María Purísima.